familias de la tierra. Dios quiere bendecir todas las familias de la tierra. Si tú tienes una familia, Dios quiere bendecirla. Escucha la palabra de Dios esta noche. La gente te puede decir lo contrario, pero Dios quiere bendecir tu familia. Dios ha hecho pacto para bendecir tu familia. Y usted y yo tenemos que creer la palabra de Dios y aferrarnos a ella. Se lo dijo Dios a Abraham: en tu simiente serán benditas las familias de la tierra. El deseo del corazón de Dios era ver familias bendecidas. Tan cercano ha estado Dios al hombre que le ha dado las instrucciones, que le ha dado la manera de cómo bendecirlo. Cómo el hombre, cómo al ser humano se le va a otorgar esa bendición y que el hombre viva una vida plena, satisfecha. Pero hay maneras de cómo hacerlo. Esta noche yo quiero llevarte, por favor, si me ayudas, al libro del Génesis, y vamos a leer el capítulo 21 en el verso 28. Génesis capítulo 21, verso 28. Aquí encontramos a este hombre llamado Abraham, que era el portador de la promesa de la bendición a las familias. Abraham era el portador de esta promesa, y vamos a escudriñar algunas cosas en esta escritura. Búsquelo, por favor. Génesis capítulo 21 en el verso 28. Gloria a Dios. ¿Sí lo encontró, hermano? ¿Los de allá atrás? ¿Los que no trajeron Biblia lo encontraron? Amén, dice: ya lo encontré en la Biblia de mi hermano. Muy bien, leamos pues la palabra del Señor. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelec a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio que yo cavé este pozo. Verso 31. Por eso llamó a aquel lugar, ¿cómo lo llamó? Berseba, porque allí juraron ambos. Ok, ¿cómo le llamó a ese lugar? Berseba. ¿Por qué? Porque allí juraron ambos. Abraham era el que llevaba la bendición. Abraham llevaba la promesa consigo, pero él tenía la responsabilidad de cuidar a una familia muy grande. La familia de Abraham, hermano, era grande. Él tenía, hermanos, dentro de su casa a muchos que cuidar. Entonces Abraham era un hombre que sabía cavar pozos, porque como en el tiempo antiguo, tanto como hoy, uno de los elementos indispensables para vivir es el agua. Donde había agua había riqueza. Donde había agua habían llanuras, había abundancia, se podía sembrar y cosechar. Yo me he puesto a pensar qué pasaría si definitivamente en algunas de las ciudades donde usted y yo vivimos hiciera falta el agua, pero de una manera así tácita.
¿Sabe en qué desesperación entraría la gente? Peor esos hermanos que no se pueden dormir si no se han bañado, se mueren ese día. Y algunos otros le hacen como el gato, ¿ah? Pero yo conozco a algunos que les hacen mal el agua porque se oxidan, dice. Pero qué tremendo sería que hiciera falta el agua. Sería algo terrible. Hoy, en estas fechas, en los lugares de las partes altas y las partes bajas, empieza a escasear el agua. Y la gente empieza a desesperarse. No hay agua, no hay agua. Cuiden el agua. Ahora bien, Abraham se dedicaba a cavar pozos. Abrían el pozo y de allí, de ese pozo, se alimentaban ellos, se alimentaban sus ganados, de ahí bebían sus ganados. Entonces la familia podía prosperar. El agua era fuente de vida para la familia. El agua era indispensable para la familia. Usted sabe que es indispensable el agua, ¿verdad? ¿Sí? Cuando una persona se va a vivir a una casa, lo primero que pregunta es: ¿y aquí hay agua? Porque sin luz usted puede vivir. ¿Compra usted su quinqué? ¿O no? Algunos ahorita es indispensable para ellos el internet. Se mueren, dice. No, lo que es indispensable es el agua. Abraham lo sabía. Como buen portador de la promesa, era responsable porque él quería que su familia fuera bendecida. Entonces dice que juró a Abimelech. Juró a Abimelech y le dijo: Abimelech, quiero que sepas que yo hice este pozo y te voy a dar estas corderas como testimonio para que tú lo sepas. Abraham era un hombre de pacto. Abraham era un hombre que cumplía su promesa. Abimelech significa mi padre es rey. Y Abimelech no estaba en desacuerdo con Abraham. Yo quiero que sepas que este Ab, que es padre, y Melech, que es rey, Abimelech, él, el padre, el rey, no está en contra que tú tengas agua. Él está de acuerdo. Dios quiere que tengas abundante agua. Ahora dice que le llamaron al pozo. Lea conmigo otra vez el verso 31. ¿Cómo dice? Y por esto llamó a aquel lugar, ¿cómo? Beerseba. Muy bien. Este nombre de Beerseba significa pozo del juramento. Beer quiere decir pozo. Beer, pozo. Seba, juramento. ¿Cómo se dice pozo? A ver los de atrás, ¿cómo se dice pozo? Beer, pozo. La gente utilizaba pozos. La gente decía: necesitamos un pozo, y los hacía. Abraham era experto en hacer eso. Déjeme mostrarle otra manera cómo la gente suplía su necesidad. La gente también suplía su necesidad a través de una cisterna. Y yo quiero que me ayude, iglesia. Vamos a poner una plataforma para que usted aprenda la palabra. ¿Usted me puede decir cuál es la diferencia entre un pozo y una cisterna? Eso. A ver los de allá, ¿cómo dijeron? En el pozo corre el agua abajo y la cisterna no tiene agua, sirve para almacenar el agua. También la utilizaban, y las cisternas eran exclusivamente para
temporada de lluvia, porque en la temporada de lluvia ellos hacían los canalitos hacia su cisterna y se llenaba, y de allí podían tomar agua. Era una cisterna. Algunos de nosotros que vivimos que estamos en nuestra casa, ¿alguien tiene cisterna aquí? ¿Puede levantarme su mano? ¿No tiene cisterna usted? Chispas. Solo mi tanque, dice. Muy bien. ¿Alguien tiene un pozo en su casa acá? Mira, hay más gente que tiene pozo que cisterna. Lo felicito. Muy bien. Vamos a ir un poco más adelante. Vamos a ir un poco más adelante. Es importante, mis amados hermanos, que nosotros sepamos cómo Dios quiere que estemos en la casa, con la familia. Quisiera llevarte, por favor, si me ayuda usted, vamos a ir al libro del Cantar de los Cantares y vamos a leer el capítulo 4. Vamos a leer el verso 13. Cantares capítulo 4 en el verso 13. Muy bien. Dice así la palabra del Señor: tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves. ¿Está leyendo? De flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especias aromáticas. ¿Sí leyó ahí? Alguien dirá, no le entiendo nada de eso, pastor. Ahorita se lo explico. Verso 15. Quisiera que lo leyera en voz alta. ¿Cómo dice? Otra vez, ¿cómo dice? Fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Le dije que para decir pozo se dice Beer. B-E-R, Beer. Para decir cisterna se dice Bor. B-O-R, Bor. ¿Ok? ¿Cómo se dice pozo? ¿Cisterna? ¿Pozo? ¿Cisterna? ¿Cisterna? ¿Pozo? Tranquilo, ahorita va a ver dónde lo llevo. Espérese tantito. Entonces, el Señor dice: yo quiero que tú seas. Aquí se utiliza la palabra ver, pero se le pone pozo de aguas vivas, fuente de huertos. Para decir pozo de aguas vivas o fuente de agua viva se dice Beer Ayin. Así como lo escuchó, Beer Ayin, A-Y-I-N, Ayin. A ver si está aprendiendo. Beer Ayin quiere decir fuente de aguas vivas, fuente de huertos, pozo de aguas vivas. Amén. Vamos a ver qué tal estamos aprendiendo, porque ahorita esta es la sopita. Ahorita viene lo que yo quiero transmitirle a usted en el Señor.
¿Vamos bien? A ver los hermanos, estas dos filas que están aquí de hermanos hermosos que están acá, ¿cómo se dice pozo? Estas dos filas de hermanos que están aquí, ¿cómo se dice cisterna? Mire, estoy mirando que algunos dicen, ¿cómo digo? ¿Cómo se dice cisterna? A ver, y todos los hermanos que están de aquel lado, ¿cómo se dice fuente de agua viva? Ah, muy bien, sí aprendimos entonces. Ok. Mi pregunta para usted en esta noche: ¿usted qué quisiera tener para su familia? ¿Ver? ¿Por? ¿O ver allí? Mire, es usted bien listo. ¡Qué bárbaro! Ver allí. ¿Y qué es ver allí? Fuente de agua viva. Era una emanación de agua donde el agua estaba siempre fluyendo, pero salía hasta la tierra. Aquí algunas personas le llaman ojo de agua. Así le llaman, ¿va? Ahí hay un ojo de agua, dice, y aquella gente buscándole el ojo al agua. Dice allá, ¿y qué es lo que ve? Lo que ve, hermano, es un agujero así donde está emanando y salta y salta y salta y salta. Y uno se puede quedar a mirar ahí, a grabar con una cámara y siempre está sale y sale y sale y sale y sale y sale. Porque es una fuente de agua viva. Ahora, el Señor, Dios de los cielos, nos ha mandado a nosotros a buscar las fuentes de agua viva. Si usted y yo hoy, estimado varón, cabeza de familia, padre de familia, si tú quieres que tu familia en este año 2014, que es el año de las glorias, quieres que tu familia esté viviendo cosas grandes, sobrenaturales, tú tienes que hacerte, varón, tienes que hacerte un buscador de la fuente de agua viva. Y cuando la encuentres, tienes que traerla hacia ti y poder de ella recibir el agua de vida que necesitas. Amén. Le voy a decir qué veo yo. Yo veo familias enteras desfalleciendo de sed. Familias enteras muriéndose. Como un pez que lo sacan del agua. Constantemente yo me topo en pláticas, en ministraciones, constantemente, y el cuadro que ves es el mismo. Una mujer necesitada del aprecio, del cariño, del amor de su esposo. Un hombre necesitado de la comprensión, del ánimo, de la fuerza que su compañera le puede dar. Un hijo, una hija necesitada de una ministración de sus padres, de un consejo, de una oración, de una liberación de sus padres, pero pareciera ser que es un sequedal la familia. Entonces la mujer tiene que salir a buscar, como la samaritana salía a buscar su agua. Entonces el hombre tiene que salir a buscar, y los hijos también, porque en la casa hay tierra árida, hay un sequedal impresionante. Y eso es triste en las familias. Es triste en las familias. Si tú observas el verso que dice aquí, desde el verso 13 dice: tus renuevos son paraíso de granado. Está hablando de los hijos. Ah, qué hermosos hijos. Pero ¿cómo van a estar
estar así los hijos con la fuente de agua viva, con el pozo de aguas vivas. Van a estar así los hijos. Tus renuevos son paraíso. Hijos hermosos, hijos creciendo en el temor de Dios, hijos creciendo, hermano, en obediencia, en sujeción a sus padres, aportando para su casa, ayudando en su casa, hijos que edifican la casa juntamente con sus padres. Pero para que eso suceda, tiene que haber fuente de agua viva en la casa. Dice aquí, tus renuevos, dice, son frutos suaves, son muchachos que no están endurecidos por el trato de su padre o de su madre. Son personas sensibles a la comunión con Dios. Dice también de flores de aleña y nardos. Estos, hermano, estos elementos servían para dar aroma. Hijos que perfuman tu casa con sus acciones. Dice más, nardo, azafrán, caña aromática y canela. Y después menciona a todos los árboles de incienso, mirra, aloes, las principales especias aromáticas. ¿Estás conmigo, iglesia? ¿Sabes qué está diciendo todo este texto? Está diciendo, en la casa hay altar de adoración. En la casa hay altar de oración, que es el incienso. Es el incienso. Es el que menciona el libro de Apocalipsis en el capítulo 4, que dice que estaba delante de los 24 ancianos y delante de los 4 seres vivientes. Y dice que vino uno de los ancianos y dice que tomó uno de los seres vivientes, tomó el incensario, y dice que ahí estaban las oraciones de los santos. Pero sabe, yo estoy muy preocupado y ocupado en mi familia y preocupado por las demás, y preocupado buscando cómo darles la instrucción. ¿Por qué? Porque en la casa no hay tiempo de oración con los hijos. Pregúntale tú a un hijo, ¿y tu padre ora contigo? Y te va a mover su cabeza. No. Pregúntale tú a una hija, ¿y tu madre ora contigo? Y te va a decir, ¿y qué es lo último que hacen antes de dormirse? Y usted sabe la respuesta. Usted sabe, porque usted sabe qué hace antes de dormirse, ¿va? Yo le quiero hablar de un testimonio. Hace como 2 años o año y medio, mi hijo Elías, estaba yo allí, llegué tarde a mi casa, su casa, cuando guste en Mérida. Y llegué y eran la 1:30 de la mañana. Bajé de mi carro, entro, están apagadas las luces. Soy una necesita pequeña y veo a mi esposa está durmiendo y veo a mis hijos están durmiendo, y escucho esa voz tierna y suave: papá, papá. ¿Qué pasó, hijo? Te estoy esperando
Es que mi mamá estaba cansada y no oró conmigo. Estoy pensando si vas a venir. Y hacía como 2 semanas anteriores que yo no había orado con mi hijo, sino que mi esposa había orado con él. Entonces, ese día mi esposa les enseñó que es el padre quien ora con sus hijos. ¿Tú tienes hijos? Te voy a pedir un favor. No les estés gritando a tus hijos que por qué no buscan de Dios, que por qué son rebeldes, que por qué son desobedientes. Si tú como padre no les das un ejemplo de que tú vas delante obedeciendo a Dios, te lo pido de favor. Por eso empecé diciéndote, para que tú y yo tengamos cosas que nunca hemos tenido, tenemos que hacer cosas que nunca hemos hecho. ¿Alguien entendió eso? Algunos de nosotros dejamos la responsabilidad de nuestros hijos a las maestras de la escuelita. Allá que te enseñen a orar, mijo, dice. Como que si la maestra, la de la escuelita, lo hubiera tenido. Es tuyo, es mío. Si tú eres padre, si tú eres madre, tenemos la responsabilidad de mostrarle a nuestros hijos que tenemos fe. Y algo muy simple en que tú puedes manifestar que tienes fe es en que oras. Y si tú me dices que tienes fe y no oras, déjame decepcionarte, no tienes fe. Y si tienes, la tienes muy escondida, muy en lo profundo. Los discípulos le preguntaban a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús se ocupó en enseñarles a orar. Y ellos seguían el ejemplo, aunque les costó. Pero había un ejemplo que seguir. ¿Cuántos de nuestros hijos están creciendo y estos árboles de incienso, árboles de oración? Nos ocupamos en muchas cosas, familia de Dios. Nos ocupamos en muchas cosas. Estamos preocupados por ir a trabajar, y qué bueno que sea responsable, lo felicito por eso. Estamos ocupados en qué grado va el niño, en qué grado va la niña, en qué grado va el muchacho y la muchacha. Estamos ocupados en que si ya tienen sus libros, que si su uniforme ya está desgastado, que si le faltan zapatos porque sus zapatos ya se están rompiendo. Estamos ocupados en muchas cosas, pero quiero decirte que la fe, óyeme, la fe de muchos cristianos hoy en día está en crisis. Muchos cristianos están bajando las manos. Muchos cristianos, óyeme, algunos cristianos están ya doblados, pero no para orar, no, doblados porque ya no aguantan en el camino y dicen: yo no sé, pero siento que la cosa se está poniendo muy difícil. Escúchame,
Viene un ataque impresionante. Y yo no sé si lo estás viendo, pero yo sí lo estoy viendo. Impresionante para la iglesia. En las escuelas, en las primarias, secundarias, en las universidades, vas a sentir que el enemigo golpea, escúchame, golpea a tus hijos, a tus renuevos. Los van a golpear y les van a asegurar que Dios no existe. Oye, y van a ser tan claros y precisos porque lo pasaron leyendo, lo pasaron estudiando, hicieron mucho para decirles a tus hijos que Dios no existe. Y solamente una sola cosa va a refutar eso. Una sola cosa vas a tener para refutarlo. Para decirle tú a tu hijo que Dios existe, es porque tú lo buscas constantemente, es porque tú en tu casa lo adoras, es porque tú en tu casa temes a Dios. Es la única manera que lo vas a refutar. La única manera, no hay otra. No hay otra manera. Para que tú le digas a tu hijo que Dios es verdad, tu padre, tu madre, tienes que vivir en esa verdad. Para que tú tengas autoridad para decirle a tu hijo: hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto. ¿Quién lo estaba diciendo? No lo estaba diciendo un hombre muy letrado. Lo estaba diciendo uno que fue ignorado. Lo estaba diciendo uno que nadie tomaba en cuenta. Y ese hombre dijo: yo conocí al Dios de verdad, y ese Dios se me reveló y le explicó y le dijo: ese es mi Dios, y yo te hablo porque ese Dios me sacó a mí de donde yo no era nada y me hizo rey, y es el que te constituyó a ti como rey. Reconócelo. Reconoce al Dios de tu padre. Reconócelo. Yo necesito mostrarle a mis hijos con el ejemplo que Dios existe. Ya no estamos en tiempos, escúchame, iglesia, ya no estamos en tiempos de estar peleando lo que tú quieres, mujer, o lo que a ti te parece, varón. Que si estás de acuerdo con tu esposa, que si tu esposa va a cambiar su carácter o no, que si tu marido va a cambiar o no. No, ya no es tiempo de eso. En lo que tú te preocupas por eso y ella se preocupa por lo otro, el enemigo se está llevando a tus hijos. Mejor ocúpate en hacer una fuente, en que esa fuente esté brotando y crezca y crezca y crezca en tu vida. No hay otra manera. Estimados jóvenes que me están escuchando en esta noche, yo veo a muchos cristianos en peligro. Muchos. Gente con un total desconocimiento de las escrituras.